aquí en Tabasco. Antes de entrar al aire, próximamente estará de aniversario, doble diría yo, el aniversario de su nombramiento y el aniversario de que entró en funciones. Yo diría que de triple aniversario, porque déjame te platico que hace ya 15 años, estoy cursando el 16, ingresé a trabajar a la comisión y es muy cerca las fechas, una es el 16, 17 de marzo y yo entré a trabajar el 15 de abril del 2001 a la comisión estatal, así que en fechas muy cercanas son varios aniversarios que ya me toca cumplir. Y ahora que lo menciona Pedro Calcáneo, ustedes, si, por lo menos yo lo veo así, igual y usted no, me dirá, de los nuevos tiempos, usted sale como teniendo carrera profesional en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Usted llegó a ser secretario ejecutivo. Antes, la posición, y ahí es donde va mi percepción, era como que una posición que se daba afín al gobierno, eran otras las reglas también, ahora hay una ley vigente que regula todo esto, pero ustedes de los primeros que teniendo carrera al interior de derechos humanos, llega al máximo puesto al que se puede aspirar, a ser ombudsman. Así es, mira, creo que la comisión tiene que ir respondiendo a los tiempos y particularmente a lo que la sociedad demanda. Hay que entender este proceso en la evolución misma de los organismos públicos de derechos humanos, porque se crean como una exigencia particularmente de la sociedad y de los grupos civiles organizados que exigen una autoridad moral para servir de límite a los excesos u omisiones del Estado. Entonces, fíjate que en esta lógica hay etapas que podemos identificar claramente, de tal manera que sus primeros años fue decir, aquí estamos, somos la comisión, y conforme pasaban los años y nos dábamos cuenta de qué tan funcionales y eficaces éramos, seguimos avanzando hasta tener la autonomía constitucional que tardó algunos años en reflejarse finalmente en el 2013 aquí en el estado de Tabasco, y la consecuencia natural es que en este ejercicio de autonomía cada día más completo, diría yo, por supuesto que el ombudsman debía de ser elegido a través de un procedimiento democrático que de alguna manera garantizara en mayor medida la independencia del gobierno, sin que ello implique que sea refractario o contestatario automático, pero sí es importante esa autonomía. Incluso déjame decirte que nosotros al interior de la comisión trabajamos lo que hoy es la Ley de Derechos Humanos y en ella se plasma una serie de situaciones que cada día en mayor medida le dan esa autonomía a la comisión. Nos falta caminar todavía en ese tema, por supuesto que sí, pero de repente creo que debe de ponderarse y a nivel interamericano se pondera que quienes ocupen esas funciones sean personas que han desarrollado justamente un servicio civil de carrera. Déjame decirte que yo llegué como auxiliar de una visitaduría, de ahí posteriormente fui 2 años visitador adjunto, de ahí 9, 10 años visitador general y la última función era de secretario ejecutivo. Y sin embargo pudo haber llegado alguien que no necesariamente tenía servicio civil de carrera. Por supuesto, es una condición que favorece, pero no es exclusiva. La ley señala claramente que hay una diversidad de perfiles que pueden ser adecuados para ocupar la presidencia de la comisión. Ahora bien, estos parecen no ser los mejores momentos, o por lo menos no los más fáciles para estar al frente de un órgano como la Comisión de Derechos Humanos. Mira, yo creo que ningún tiempo es un momento fácil para el defensor de los derechos humanos. Al final del día, los derechos humanos son progresivos y su naturaleza es ser incómodo. Tenemos 2 actividades preponderantes, una es la promoción y difusión, que es la parte diplomática, por decirlo de alguna forma, y tenemos la protección y defensa, que es la parte que incomoda. Y al final del día, si los derechos humanos, una de sus características es la progresividad, en esa misma medida no podemos hablar de un estadio cómodo o fácil, sino que cada época va a tener sus retos, va a tener sus propias circunstancias, que las tienes que enfrentar y lo tienes que hacer desde la perspectiva de una institución que se concibe como autónoma, justamente para que pueda contribuir a esa rectoría moral
que de repente necesitamos como sociedad. Pero sí estará de acuerdo que cuando usted ingresó a la Comisión de Derechos Humanos eran otros tiempos diferentes a los de ahora. Desde luego que sí, desde luego que sí. Por supuesto, los sucesos que tenemos hoy en día tan graves, tan lastimosos, no se daban hace 15 años. ¿O qué será la difusión? Porque siempre ha existido esto de callar periodistas, por ejemplo, ¿no? Antes se sabía menos, ahora se sabe más. Creo que van de la mano dos fenómenos. Uno, creo yo, la descomposición moral, social que hemos tenido en los últimos años, donde los valores de repente parece que estamos perdiéndolos, y va de la mano con el fenómeno de inseguridad que de repente viene aparejado con la cantidad de personas que llegan de otro lado para trabajar el aspecto petrolero, y pues la delincuencia organizada, que definitivamente le da una cara muy muy diferente al estado de Tabasco, tiene que enfrentarse, y por supuesto eso implica también un reto para la comisión para que la conducción de la seguridad pública, de las acciones, de los programas, pues sean congruentes con los derechos humanos. Ahora, Pedro Calcaño, usted me decía que entre su naturaleza está también ser incómodo, porque ese es su trabajo, observar y señalar, hablando pues legalmente. ¿El gobierno del Estado cómo ha actuado, cómo ha reaccionado ante lo que observa la CEDH? Mira, yo te puedo hablar ya de varios gobiernos que me ha tocado vivir, y déjame decirte que estamos en una época de sana distancia y paralelamente de pleno respeto y apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Te puedo asegurar que los programas, las decisiones y las acciones se toman total y absolutamente en la comisión. Pero ¿qué destacaría yo con este pleno respeto y apoyo a las actividades de la comisión? En primera instancia, hay que tener en cuenta que fue el Poder Ejecutivo, el gobernador, el que de alguna manera manda esas iniciativas donde en la Constitución se reconoce los derechos humanos, la autonomía que no había sido reconocida en varios años anteriores, y es el que de alguna manera pone la mesa para que se construya lo que hoy es la ley de la Comisión de Derechos Humanos, que contiene varios elementos que justamente abonan y garantizan este tema. Y, por ejemplo, te cito un caso. Hace unos días ustedes, los medios, publicaron el caso de una escuela en Paraíso, donde no solo se estaba condicionando la inscripción en una escuela, sino que se estaba exhibiendo indebidamente el nombre de los niños que no habían pagado esa cuota. Observa la comisión, hace su tarea, inicia el expediente y usa uno de los varios mecanismos que tiene de intervención, que en este caso fueron medidas cautelares, donde se solicita de inmediato a la Secretaría de Educación Pública que tome medidas. Una, para hacer del conocimiento público que no se puede condicionar las inscripciones. Dos, para instruir de manera específica a esas escuelas para que suspendan la exhibición de los niños en los términos en que se estaba haciendo. Y déjame decirte que ni siquiera pasaron los 3 días, no han pasado los 3 días que legalmente les corresponde, y ya hemos tenido atención y respuesta a esas medidas cautelares, que contrasta con la actitud que había en otros tiempos, donde lo primero que se hacía era negar la existencia del problema. Entonces, yo esto lo destacaría porque para que podamos resolver un problema, lo primero que se necesita es honestidad para reconocer su existencia y a continuación tomar medidas para que se haga, ¿no? Sin embargo, estaba yo viendo que la respuesta del secretario de Educación, que sí la dio, es que van a dar de baja a los maestros que condicionen la inscripción al cobre de cuotas. Ustedes no mandaron eso, ustedes dijeron actúen, ya esto es la manera como lo resuelve la CETAP. Claro, nosotros hacemos estas medidas cautelares, a veces hacemos propuestas, a veces mecanismos de solución, donde le queda a la autoridad plena y total jurisdicción y facultad para manejarlo e instrumentarlo en los términos que ellos consideren. Ahora yo le pregunto, ¿no es un exceso llegar al cese de maestros por esta cosa? Bueno, seguramente no puedo yo hablar por él, pero debemos de tomar en cuenta que condicionar
indebidamente el acceso de alumnos por cuestiones monetarias y exhibirlo, al final del día es una violación a derechos humanos y es un incumplimiento de las obligaciones que como servidor público tienen, de tal manera que es una responsabilidad en la que incurren ellos, sí. El mecanismo o la consecuencia, bueno, eso lo determinará la autoridad, pero de entrada estamos ante una falta administrativa que vulnera, por supuesto, la ley y los derechos de los niños a recibir educación gratuita. Y eso lo planteo porque luego dicen también que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está del lado de los infractores. Seguramente lo habrá usted escuchado, Pedro Calcán. Así es, y mira, y qué bueno que me preguntas y tocas ese punto, porque eso nos da a nosotros la oportunidad de ir estableciendo estas pautas, ¿no? En primera instancia, Derechos Humanos lo que promueve es la plena legalidad en los actos de los servidores públicos. Es decir, nosotros no distinguimos para intervenir si es un infractor, si es una víctima o, como comúnmente se dice, si es un delincuente. De tal manera que lo que nosotros defendemos es la legalidad, que los actos deriven de alguna ley y que se cumpla con las formalidades que ésta exige. En este caso, de alguna forma, nosotros estamos conscientes que parte de esa percepción de la ciudadanía se debe a un vacío que nosotros también institucionalmente hemos dejado en el transcurso de los años al no informarle permanentemente a la sociedad qué estamos haciendo, y parte de los programas que nosotros estamos instrumentando en esta administración tienen que ver con esa percepción, atenderla, por lo que le hemos dado mucha prioridad al manejo de los medios, al manejo de las redes, particularmente de Facebook y Twitter, donde todos los días puedes entrar tú y ver el sinnúmero de acciones que estamos realizando en favor de los diferentes grupos que son materia del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de tal manera que la gente de repente mediáticamente llama más la atención a aquellos grupos donde son presuntos delincuentes. Por ejemplo, te digo que cuando yo llego a un evento y me abordan ustedes los medios, me preguntan de diversos temas, pero casi siempre con seguridad me preguntan, ¿y el de los Almeida para cuándo? Y preguntan por los Almeida cuando en el hecho están 5 o 6 personas, de tal manera que de repente llaman más la atención y quizás por eso se piensa erróneamente que nosotros defendemos delincuentes. Nada más erróneo. Creo que nosotros tenemos, por cada 3 acciones relacionadas con algún presunto, con algún infractor, tenemos 7 relacionadas con probables víctimas, y también se refleja en el porcentaje de mecanismos, de propuestas y de recomendaciones que hacemos en favor de las personas ofendidas, de las agraviadas, de los afectados, y creo que eso se va a ir reflejando paulatinamente en la medida que la ciudadanía vea, particularmente a través del Face, no solo lo hacemos, no solo lo decimos, sino que lo ilustramos. Vas a ver diario, permanentemente, las fotografías que hacemos. Por ejemplo, hoy hicimos un taller que se llama Generando Conciencia en Favor de la Discapacidad, que consiste en que damos una plática y particularmente tiene una fase de vivencial, y lo hicimos con el DIF del Ayuntamiento del Centro. Estuvimos con ello, invitamos a servidores públicos a que vivieran la experiencia de ser personas con discapacidad por un breve momento, y créeme que le cambia la perspectiva a qué estamos haciendo. No solo defendemos delincuentes, como coloquialmente se dice, sino también hacemos labores para generar conocimiento y conciencia, y tratamos de ir cubriendo ese vacío de información que yo reconozco que hemos tenido por varios años, de que la gente de repente no sabe qué estamos haciendo. Así que yo aprovecho tu espacio para invitarlos a que nos visiten en nuestra página del Face, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y diariamente van a ver todas las actividades que estamos haciendo en favor de la gente. Pedro Calcano, tenemos que ir a una pausa. Para no dejarlo ahí, me habló del comportamiento de sexenios anteriores. Creo que es válido y creo que es oportuno. Ya nos dijo, en este sexenio se maduró toda esta idea de darle autonomía presupuestal, etcétera, etcétera, a la Comisión de Derechos Humanos. De los últimos, o de los que le ha tocado vivir, ¿cuál fue el más difícil? ¿Hubo resistencias a darle esta autonomía a derechos humanos? De hecho, creo que
en la misma realidad está la respuesta. Si por años no se le dio, es simplemente porque no había la suficiente voluntad para dárselo. O sea, todos por igual, porque el instituto se creó a finales de los 90. Estamos hablando que le tocaron 3 sexenios antes de este. Así es, y en el 2011, de manera más precisa, en la reforma constitucional se dijo, existirán organismos públicos cuya característica es autónomos, y esto debió de haberse replicado de manera inmediata en las leyes de los estados. Sin embargo, aquí en el estado de Tabasco fue hasta el 2014 que se reconoció. Dijeron usted, está contestada la pregunta. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, estamos platicando con el ombudsman Pedro Calcaño. ¿Necesita una olla cacerola o vaporera? En De Hogar la encontrarás.